Y la sal. ¿Qué es la sal? En realidad, la sal es un compuesto iónico. Es la unión de dos iones, uno de cloro y uno de sodio, ¿no? Podría decirse que en realidad la sal es la única roca comestible para los humanos, ¿no? Y proporciona el sabor eh, a los alimentos, ¿no? El sabor salado. Básicamente eso es lo que es la sal. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? O sea, ¿cuál es la situación que estamos viviendo a nivel mundial en la actualidad? Em, Como les decía, ¿no? Si nosotros queremos inculcar a nuestros hijos una alimentación saludable, lo mejor es que empecemos desde el inicio, desde que se empieza la alimentación complementaria, desde que tienen 6 meses. Mientras más temprano lo hagamos, más fácil va a ser que nosotros por- eh, inculquemos estos hábitos en nuestros niños para que puedan perdurar hasta en su adultez. El momento crucial en el que el bebé empieza a comer, empieza a probar sus primeras comidas, estas comidas deben ser libres al 100% de azúcar y sal. Cuando hablo de azúcar, me refiero al azúcar añadida, al azúcar refinada o a las azúcares que son procesadas, que son alimentos que no preparamos nosotros. Como bien les digo, el azúcar ya está presente en las frutas, en panes, en los cereales, en las verduras. Entonces, ese azúcar de manera natural sí se puede comer. Lo que no debemos de añadir es el azúcar agregado. Y el motivo es súper sencillo. No lo necesitan. Ni la sal, ni el azúcar añadido. La sal y el azúcar que nuestro organismo necesita ya está en los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, ya está ahí de manera natural en las cosas. No la vemos, quizás muchos de nosotros no lo sabemos, pero está ahí. Entonces, abusar más allá de eso en realidad no es recomendable para los bebés menores de 1 año. Entonces, ¿cómo es el sentido, ¿no? El desarrollo del sentido del gusto en los niños? El bebé va a empezar a desarrollar las papillas gustativas entre los 6 y los 24 meses. Poco a poco va a ir descubriendo qué comidas son ricas y qué comidas son pasables, ¿no? No le parecen tan ricas, por así decirlo. Em, Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que el hecho de que nosotros les estemos enseñando a comer no es simplemente, ah, ya le vamos a dar un montón de comida para que pruebe distintas cosas y un montón de sabores. La idea también es que lo llevemos y le enseñemos cuáles son los hábitos saludables para comer. Y todo esto es para que en un futuro, cuando ellos crezcan y vayan a empezar a tomar la decisión por sí solos, puedan preferir o escoger los alimentos de manera natural a primera instancia, ¿no? Para que esto perdure en la vida y siempre tengan una alimentación saludable. Es muy probable, creo que a ninguna de nosotros nos gusta mucho el sabor de la comida de los bebés, pero eso no quiere decir que para ellos sea fea. No, no quiere decir que, ay, pobrecito, como no tiene sal, le falta un poquito de sal, un poquito de condimento, no, esta mazamorra está muy insípida, le falta dulce. Eso lo percibimos nosotros como adultos, que ya estamos condicionados, pero los bebés cuando recién empiezan a comer no están condicionados, no lo saben. Entonces, partir de eso, ¿no? Al menos muchas personas quizás nos pueden aconsejar y nos pueden decir, no, pero pobrecito, un poquito, no le hace daño, que no sé qué, en realidad no es recomendado. Ni el azúcar ni la sal. ¿Cuál es el impacto del consumo de azúcar? Entonces, ¿qué es lo que va a producir el azúcar? Em, este consumo excesivo de azúcar va a estar de manera libre en sangre, ¿no? Y está vinculado a un sinfín de problemas de salud, los cuales ya lo hemos hablado a más detalle en la mañana, hace un rato, em, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? El más principal, el sobrepeso y la obesidad, el azúcar que está en exceso en nuestro torrente sanguíneo va a ser metabolizada y convertida en grasa y se va a acumular. Entonces va a hacer que engordemos. Con respecto a las caries dental,
También eso es un efecto bastante conocido con respecto al consumo de azúcar en niños. ¿Y por qué es más común en niños que en adultos? Por el simple hecho de que los niños tienen menor cantidad de esmalte dental. Entonces, este esmalte, esta poca cantidad de esmalte dental es la que va a hacer que los dientes sean más susceptibles a la acidez que genera el azúcar y va a favorecer a la aparición de esta bacteria que es el Streptococcus que causa las caries dentales. Otro impacto también bastante conocido es la resistencia a la insulina, ¿no? El azúcar elevado en sangre necesita ser guardada, no puede quedarse ahí. Entonces, la insulina es una proteína que transporta el azúcar, lo lleva a las células para que haga el metabolismo, para que genere energía, y el exceso lo va a llevar al hígado para que se transforme en grasa. Entonces, cada vez que haya un nivel elevado de azúcar, nuestro páncreas va a producir más y más insulina para poder contrarrestar este aumento de azúcar. Pero va a llegar un momento en que esa insulina que está produciendo nuestro páncreas ya no va a ser de una buena calidad, por así decirlo. Ya no va a funcionar tan bien y va a aparecer esta resistencia a la insulina, que si nosotros no la controlamos a tiempo, nos va a llevar al final del día a una diabetes, ¿no? Y la diabetes, como bien dice, ¿no? Es la consecuencia de la resistencia a la insulina, porque la diabetes se caracteriza por aparecer cuando los niveles de azúcar en sangre han sido elevados por un tiempo prolongado. Son varios meses, incluso años. Y bueno, las molestias gastrointestinales, ¿no? Los azúcares tienen esa capacidad de poder eliminar un poco lo que vendría a ser la microbiota intestinal, que está relacionado con la microbiota nos ayuda, es una barrera del sistema de defensa y también nos ayuda a absorber nutrientes. Entonces, al no haber esta absorción adecuada de nutrientes, lo que va a generar son dolores abdominales bastante fuertes y diarreas profusas. El tema de la saciedad, ¿no? Como les decía también, los azúcares aportan mucha menos saciedad que otros alimentos. Entonces, vamos a querer consumir mayor cantidad para poder satisfacer ese hambre y esa energía, ¿no? Nos va a dar y esa energía que necesitamos. Como les hablaba hace un ratito con el tema de las diarreas y los dolores abdominales, como les decía, ¿no? De la microbiota intestinal. El, el azúcar elimina, o sea, disminuye esta microbiota y así hace, bueno, evita, pues, ¿no? Que esto sea una barrera, entonces nos va a volver un poco más susceptibles a infecciones. Y las modificaciones del comportamiento, ¿no? Los azúcares, cuando son consumidos, ingresan de una manera muy rápida al torrente sanguíneo y producen cambios bien rápidos en cuanto a los niveles de azúcar en sangre. Entonces, esos niveles tan elevados nos van a dar bastante energía en determinado momento. Entonces va a producir esta energía que luego va a caer de manera rápida. Entonces vas a generar esta pues llamada hiperactividad que genera en los niños, ¿no? La hiperactividad del azúcar y luego pues al caer eso va a generar pues irritabilidad, molestia, fastidio en muchos niños. Entonces, ¿qué sucede con la sal? La sal en realidad es la principal fuente de sodio de nuestra alimentación, pero no solamente está ahí, también está en muchísimos condimentos que se utilizan para cocinar. Entonces, hay muchas fuentes de sodio por ese lado. Otra función, por así decirlo, que tiene la sal es que hace muchos años se descubrió que habían muchas personas que sufrían de hipotiroidismo. Entonces, este hipotiroidismo era generado por la disminución de ingesta de yodo. Entonces, lo que hicieron para disminuir ese problema es empezaron a vender la sal yodada, la sal que contenía yodo. Entonces, de esta manera, se aseguraron que a las personas ya no les falte yodo y no haya este hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Fue un problema que se arregló de esta manera, pero de igual manera, pues como todos sabemos, el consumo excesivo de sal también produce
muchos problemas en nuestra salud. Entonces, es muy importante que nosotros no le demos sal a los niños que son menores de 1 año, porque los riñones y su sistema digestivo todavía no está maduro. Entonces, la sal solamente se metaboliza a través de los riñones. Entonces, si nosotros les damos sal, vamos a sobrecargar ese trabajo renal, ¿no? Y nos puede llevar a enfermedades como la hipertensión. Y muchos dirán, ¿por qué? Si estamos hablando de los riñones. Lo que pasa es que en los riñones se produce una hormona, que es la renina, que tiene que ver con el manejo y el control de la presión. Entonces se ve alterado todo este proceso y sí, la sal nos puede llevar a la hipertensión a consecuencia de este problema renal. Y también a la formación de cálculos renales. El exceso de sal que no va a poder ser metabolizado se va a quedar ahí, va a cristalizar y va a poder generar cálculos renales también. El disminuir el consumo de sal va a disminuir, por ende, el riesgo de la hipertensión arterial, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular también, y así también disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces, estos son nuestros famosos riñones, ¿no? El riñón es el encargado de excretar la sal mediante, ¿cómo lo hace? Equilibrando los líquidos que hay en el intra y en el extracelular. Esto influye, como les decía, directamente hacia la cantidad de sangre que va a ir hacia nuestro riñón, ¿no? Y va a reaccionar ya sea por exceso de líquidos o por disminución de ellos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando existe un exceso de sal en la dieta de los niños, el riñón es muy sensible al sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la excreción del sodio, que es la sal, y va a provocar retención de líquidos. Y eso va a alterar las presiones arteriales por esta proteína que les comentaba, bueno, la hormona, la renina, ¿no? Entonces sí, también como les comenté en la tarde, hoy en día vemos muchos casos de diabetes tipo 2 en niños, de igual manera se están viendo muchos casos de hipertensión arterial en niños, que son cosas que hace unos 20 años jamás hubiéramos pensado que ocurrirían. Entonces sí está habiendo bastante repercusión a nivel mundial y en la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bebés? Los bebés, como les decía, no conocen los sabores de los alimentos. Entonces, no les puede no gustar algo porque les parezca insípido, porque no conocen. Entonces, ese es un arma muy poderosa que nosotros debemos usar a favor nuestro, para evitar agregar azúcar y agregar sal en sus alimentos. Está en nuestras manos generarles buenos hábitos desde que son pequeños. Y esto desde el día 1 que nacen, desde que empezamos con la alimentación complementaria en el 6º mes de vida. Y la recomendación es no añadir ni sal ni azúcar a los alimentos. Esa es la recomendación y eso es lo mejor para los niños. En realidad, los recién nacidos no responden positivamente al gusto de la sal. Si en algún momento se ha experimentado, los recién nacidos rechazan este sabor. Entonces, esto se ha estudiado en muchos estudios, ¿no? Y se ha descubierto que la exposición a la sal y el azúcar modifica muy rápido las preferencias de un niño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el placer sensorial del gusto es aprendido. Entonces, la forma en que nosotros manejemos esta oportunidad que tenemos, por así decirlo, y debemos de evitar, ¿no? De evitar que se consuman niveles elevados de sal y azúcar, ¿no? Debemos aprovechar esta arma tan poderosa que nosotros tenemos en nuestras manos, porque ya se ha comprobado que el gusto por lo salado y lo dulce es algo aprendido, es algo programado, es algo que nosotros incentivamos. Entonces, si nosotros no los exponemos a estas cosas, no lo van a aprender.
Entonces no van a sentir la necesidad que quizás nosotros como adultos sí sentimos. Nosotros sí sentimos si a la comida le falta sal, sentimos si a la comida le falta azúcar, pero es porque así nos han programado desde pequeños. Entonces, si nosotros programamos a nuestros hijos a no sentir la necesidad de comer sal y azúcar, así van a vivir y van a estar bien. Y como les decía, en realidad todo esto tiene como un objetivo final, que es que cuando nuestros niños sean adultos y tomen ellos sus propias decisiones, eviten consumir dietas que sean altas en sal o azúcar para así poder prevenir enfermedades a largo plazo. Entonces, ¿de dónde obtienen la sal y el azúcar los bebés? La cantidad que nuestro cuerpo requiere. Entonces, hay que hablar aquí desde el inicio. La leche materna aporta 160 miligramos de sodio por litro. Ahí ya está la sal de manera natural. Nosotros no le hemos puesto sal a nuestra leche, nuestro cuerpo solo la ha producido. Y 1 litro de leche también contiene aproximadamente 65 gramos de azúcar en forma de lactosa, que también es el azúcar que ellos necesitan. Entonces, antes de los 6 meses, estas necesidades de sal y azúcar y de cualquier nutriente ya están suplidas al 100% por la leche materna. Las fórmulas que están reguladas y que están aprobadas por la FDA contienen un nivel adecuado de sodio y de azúcar para poder alimentar al bebé. Y bueno, es importante hablar aquí un poquito de alimentación complementaria. Cuando un bebé empieza con la alimentación complementaria, es complementaria. El alimento principal sigue siendo la leche. Entonces, no se debe suspender ni disminuir la leche de manera abrupta. Esto va a ir cambiando conforme el bebé vaya comiendo más, aceptando más alimentos, él solo va a ir disminuyendo la cantidad de tomas. Pero al principio, la leche va a seguir siendo su principal fuente de energía. Y ahí ya está toda la sal y todo el azúcar que ellos pueden necesitar. Entonces, esto también, ¿no? Concientizar esa información. La sal y el azúcar se agrega a los alimentos solamente para mejorar su sabor o para preservarlos. No, no porque la necesitemos, ¿no? Numerosos estudios ya han establecido que la mayor parte del sodio y el azúcar eh, que es ingerida por una persona, en realidad viene de los alimentos que son elaborados de manera industrial, o sea, el azúcar agregada y la sal. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los hábitos alimenticios en casa? ¿Cómo podemos evitar que, que los chicos consuman tanta sal y tanto azúcar, ¿no? Entonces, lo primero y lo más importante es promover el consumo de frutas, el consumo de verduras, de legumbres, de cereales integrales y evitar los alimentos preparados, ¿no? Las comidas rápidas, los famosos snacks. Yo siempre digo que si nosotros tenemos la menor cantidad de estos alimentos procesados en casa, va a ser menos tentador, tanto para ellos como para nosotros. Cuando nosotros vayamos al supermercado, intentar controlarnos y limitarnos bastante en cuanto a los alimentos que escogemos comprar, ¿no? Otra recomendación es que si nosotros vamos a salir de casa y sabemos que quizás no vayamos a regresar para el almuerzo o sabemos que estamos yendo a almorzar a algún lugar, la idea en realidad es que nosotros podamos llevar en un frasquito, no muy grande, ¿no? Un frasquito pequeño, la comida del bebé. Y esto va a evitar que le tengamos que estar dando comida que hay al paso, ¿no? O sea, esta comida procesada, con sal, con azúcar, que no es para nada saludable. En la actualidad, la ingesta de sal y azúcar en nuestros niños, en casi todos, supera las recomendaciones que son vigentes por la OMS. Entonces, mucho cuidado con ese tema, ¿no? Y es muy importante tomar conciencia de este problema, ¿no? Y promover estas acciones que poco a poco van a ir generando hábitos en ellos y en nosotros también.
Y bueno, eso sería todo. En realidad ya habíamos hablado mucho del azúcar hace un rato. El tema de la sal en realidad no es muy amplio, en realidad es un tema un poco cortito, así que voy a leer sus preguntas para ayudarlos con sus dudas.